Gracias, Emanuel Rosa Rosas. Aquí espero ya presentar correctamente el teorema de conservación del momento en angular. Entonces vamos a establecerlo. Este teorema establece lo siguiente. Dice que si Q sub 2 es una coordenada cíclica o ignorable, tal que diferencial de Q subíndice 2 corresponde a una rotación del sistema mecánico alrededor de un eje unitario y la derivada parcial de la energía potencial con respecto de la velocidad generalizada asociada con esta coordenada es igual a 0, entonces el momento generalizado P sub 2 asociado con esta coordenada, definido como la derivada parcial de la lagrangiana con respecto de la velocidad generalizada correspondiente, es igual al momento angular del sistema punto n unitario. Y bajo estas condiciones el teorema establece que esto es una constante de movimiento, es decir, que conforme evoluciona el sistema, este escalar permanece constante. A continuación vamos a pasar a demostrar este teorema. Entonces, para esto tenemos que preguntarnos qué significa que la coordenada Q2 sea tal que diferencial de Q2 corresponde a una rotación. Y esto no significa más que la derivada parcial del vector de posición con respecto de cada una de las el vector de posición de las partículas con respecto de esta coordenada sea igual a n unitario cruz el vector de posición de las partículas. Para poder demostrar el teorema, entonces escribimos primero la ecuación de movimiento asociada con la coordenada Q2, la cual establece que la derivada total con respecto del tiempo de la derivada parcial de L con respecto de Q2 punto es igual a la derivada parcial de la lagrangiana con respecto de la coordenada generalizada Q sub 2. Usando la definición de momento generalizado asociado con esta coordenada, diría que la evolución temporal del momento generalizado es igual a la derivada parcial de L con respecto de Q subíndice 2. Bueno, entonces a continuación vamos a calcular el momento generalizado asociado con la coordenada Q subíndice 2. Por definición, esta es la derivada parcial de la lagrangiana con respecto de la velocidad generalizada Q2 punto. Y esto es igual a la derivada parcial de la energía cinética con respecto de Q2 punto menos la derivada parcial de la energía potencial con respecto de Q2 punto. Por hipótesis, estamos suponiendo que la energía potencial no depende de esta velocidad generalizada, así que este término vale 0. Así que entonces vamos a tener que el momento generalizado P sub 2 es igual a la derivada parcial con respecto de Q2 punto de la energía cinética. Y esto es igual a la derivada parcial con respecto de Q2 punto de la sumatoria desde A igual a 1 hasta el número de partículas de la masa de la partícula dividido entre 2 por la velocidad de esta partícula elevado al cuadrado.
Cuando entra la derivada parcial, entonces esto va a quedar sumatoria desde igual a 1 hasta n, el número de partículas. La masa de la partícula va a bajar un 2 que cancela esto, y voy a tener la velocidad de la partícula, producto punto, derivada parcial de la velocidad de la partícula con respecto de Q2 punto. Ahora bien, en clase nosotros ya demostramos que esto que está acá es igual a lo siguiente. Entonces voy a tener sumatoria desde igual a 1 hasta n de n a r a punto, producto punto, derivada parcial de r a con respecto de q subíndice 2. Esto ya lo mostramos en clase. Estos términos son iguales. Bueno, entonces dice que el momento generalizado P sub 2 es igual a la sumatoria desde A igual a 1 hasta n, el número de partículas. Esto que está es el momento lineal de la partícula A, punto, derivada parcial de RA con respecto de Q2, es precisamente este término que está acá. Entonces voy a tener aquí N unitario cruz RA. Y esto lo puedo recibir de la siguiente manera, como sumatoria desde A igual a 1 hasta n, de n unitario punto r a cruz p subíndice a vector. Esto que está acá es el momento angular de la partícula A. Como n no depende del subíndice A, entonces llegamos a la conclusión de que el momento generalizado P sub 2 es igual a n unitario, sumatoria desde A igual a 1 hasta n de L subíndice A. Y toda esta parte que está acá, aquí, producto punto, es el momento angular total del sistema. Por lo tanto, P sub 2 es igual a L punto N. Entonces, si Q sub 2 es una coordenada tal que diferencial de Q sub 2 corresponde a una rotación alrededor de este eje, entonces su momento generalizado no es otra cosa más que la proyección del momento angular total a lo largo del eje de rotación. A continuación, vamos a calcular la derivada parcial de la lagrangiana con respecto de la coordenada generalizada Q sub 2. Es decir, estamos interesados en la derivada parcial de L con respecto de Q sub 2. Y esto es igual a la derivada parcial de la energía cinética con respecto de Q sub 2 menos la derivada parcial de la energía potencial con respecto de Q sub 2. Muy bien. Bueno, entonces necesitamos calcular derivada parcial de la energía cinética con respecto de Q sub 2, y esto es derivada parcial de Q sub 2. La derivada parcial con respecto de Q sub 2 de la sumatoria desde A igual a 1 hasta N mayúscula, la masa de la partícula A sobre 2, R punto A elevado al cuadrado. Ahora bien, aquí vamos a usar el hecho de que la magnitud de un vector ante una rotación permanece constante. Y Q sub 2 es una coordenada tal que diferencial de Q sub 2 genera rotaciones. Por lo tanto, este término es igual a 0. Y eso significa que la derivada parcial de la lagrangiana con respecto de Q sub 2 resulta ser igual a menos la derivada parcial de la energía potencial con respecto de la coordenada Q sub 2. Pero eso no es otra cosa más que la fuerza generalizada Q sub 2. Por definición, esta fuerza generalizada es la sumatoria desde A igual a 1 hasta N mayúscula de la fuerza aplicada sobre la partícula A, punto, derivada parcial del vector de deposición de la partícula con respecto de Q sub 2. Y aquí nuevamente volvemos a usar nuestro resultado. Bueno, entonces eso indica que esto es igual a la sumatoria desde A igual a 1 hasta N de la fuerza aplicada FA punto N unitario cruz RA. Y esto yo lo puedo recibir como la sumatoria desde A igual a 1 hasta N de N unitario punto RA
cruz FA. Y esto que está acá no es otra cosa más que la torca que actúa sobre la partícula A. Bueno, entonces, esto significa que llegamos al resultado que la derivada parcial de L con respecto de Q2 es igual a N unitario punto, va a salir fuera de la sumatoria, la torca total del sistema. Por lo tanto, esta ecuación de movimiento que tenemos acá se va a reducir a lo siguiente. Me va a decir que la derivada total con respecto del tiempo de esta derivada parcial, que es el momento generalizado, pero este momento generalizado hemos mostrado que es n.L. Entonces aquí vamos a tener n.L igual a derivada parcial de L con respecto de Q subíndice 2. Pero esto que está acá, acabamos de mostrar que esto es igual a n unitario punto n vector, la torca. Por lo tanto, hemos llegado al resultado siguiente, que la derivada con respecto del tiempo de la proyección del momento angular a lo largo del eje de rotación es igual a la torca total del sistema proyectado a lo largo del eje de rotación. Y esto, pues hemos mostrado que es igual a la derivada parcial de L con respecto de Q2. Entonces, si Q2 es una coordenada cíclica, es decir, derivada parcial de L con respecto de Q2 es igual a 0, entonces llegamos al siguiente resultado, que la derivada con respecto del tiempo de L.n, que es igual a la derivada parcial de L con respecto de Q2, igual a la torca punto n unitario, como esto vale 0, esto también sería 0, y por lo tanto, la proyección del momento angular total del sistema a lo largo del eje de rotación es una constante de movimiento. Por lo tanto, queda demostrado nuestro teorema. Muchas gracias.